yo quiero compartirles un tema. El tema es llamados a ser libres, y nosotros hemos estado ya durante bastante tiempo viendo un poco o aprendiendo acerca de la carta que el apóstol Pablo escribió a las iglesias de Galacia. Y no podemos olvidar, o debemos recordar más bien, que este capítulo 5 y 6, que son los últimos dos capítulos de la carta, son unos capítulos en los cuales el apóstol Pablo nos lleva a nosotros ahora a la práctica de todo aquello que él nos habló al principio. Esta carta se trata de la libertad cristiana específicamente, y si nosotros nos vamos un poquito atrás, podemos recordar cuál era el asunto que Pablo estaba tratando, y era el asunto de los judaizantes que habían entrado a la iglesia, que se habían infiltrado para traer un evangelio corrompido. Pero, como les decía, a partir del capítulo 5, Pablo nos habla ahora de qué es lo que nosotros debemos hacer, o cuál es la práctica de la verdadera libertad y el poder apartarnos de esa esclavitud en la cual nosotros estábamos antes de conocer al Señor Jesucristo. Entonces, vamos a leer la cita. Vamos a leer Gálatas 5, versículos 13 al 15. Dice: porque ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados, solamente que no usen la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, miren que también no se consuman unos a otros. Y cuando nosotros pensamos o hablamos de libertad, cuando nosotros viene a nuestra mente la palabra libertad, muchas veces malentendemos este concepto, y aún como cristianos. El escuchar la palabra libertad muchas veces mueve dentro de nosotros la idea que nos lleva a pensar que nosotros somos libres de hacer lo que nosotros queramos. Y lamentablemente ese es el pensamiento de muchos cristianos en la actualidad. El hecho de pensar en que Cristo nos ha hecho libres nos da a nosotros el motivo de creer que tenemos derecho a hacer lo que a nosotros se nos place, o aquello que nosotros queremos hacer. Y mucho más en este tiempo y en esta sociedad donde se levanta el grito de libertad. Tanto jóvenes como niños, adultos, ancianos, creen o en nombre de esa supuesta libertad, creen que tienen derecho a hacer lo que ellos quieran. Y esa es la realidad de la sociedad en la que vivimos actualmente, una sociedad libertina. Esa es la verdad. Ese es el punto que el apóstol Pablo trata en esta parte de la carta. Y la realidad es esa. Muchas veces en nombre de la libertad, la gente hace lo que quiere, y lo vemos actualmente. Hay tantas corrientes, hay tantas cosas que hay en la actualidad. Y todo eso la gente lo levanta o en nombre de la libertad. Nosotros somos libres de poder hacer lo que queremos, y como les decía, muchos cristianos piensan de esa manera. La palabra libertad nos lleva muchas veces a maquinar cosas en nuestra mente. Pero cuando nosotros escuchamos las palabras del apóstol Pablo, cuando él dice: a libertad fuimos llamados o fueron llamados, nosotros debemos entender, o es necesario que nosotros comprendamos de qué tipo de libertad está hablando el apóstol Pablo, y que nosotros no confundamos esa libertad que Cristo nos ha dado a cada uno de nosotros. En esta parte de la escritura, Pablo nos expone a nosotros aquello que muchas veces se convierte en extremos. ¿Y por qué en extremos? Porque primeramente Pablo nos está hablando acerca del legalismo, y eso es un extremo. El hecho de convertirnos en legalistas, el creer que porque guardamos ciertos ritos, porque tenemos ciertas ceremonias, porque creemos que nosotros guardamos a la perfección la ley, entonces nosotros ya hemos ganado el favor de Dios. Pero está el otro extremo de aquellos que no toman en cuenta la ley y que dicen: bueno, ahora estamos bajo la gracia, y entonces nosotros podemos vivir como nosotros queramos, porque ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Y ese es un peligro para cada uno de nosotros como cristianos, porque
Muchas veces malentendemos eso. El ser humano tiende a irse a los extremos. El ser humano pocas veces se mantiene en un equilibrio. O somos legalistas o muchas veces nos convertimos en personas que gozan de la libertad, pero en el aspecto de hablarlo como un libertinaje, como el poder hacer lo que nosotros queremos. Y eso es lo que precisamente Pablo está tratando. ¿Por qué? Porque Pablo fue acusado de eso. A Pablo se le acusó de que él era antinominiano. ¿Qué significa eso? Que él era antiley. Que él no respetaba la ley. Que él era un libertino. Y uno de los máximos exponentes de esta corriente fue Juan Agrícola. Él era un personaje del tiempo de Martín Lutero, el cual hizo a un lado la ley y él decía, bueno, ahora estamos bajo la gracia, entonces ya no hay ley. Se acabó la ley para nosotros y a veces, como les decía, nosotros nos vamos muchas veces o la mayor parte a extremos en nuestra vida espiritual. O somos muy legalistas o somos anti-ley muchas veces. Ahora es fácil encontrar a cristianos decir, ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia, entonces yo puedo comportarme como yo quiera, yo tengo libertad para hacer lo que yo quiera porque Cristo me hizo libre. Nuevamente malentendiendo las cosas, pero nosotros necesitamos saber qué es un legalista y qué es un libertino y vamos a ver esto. Dice un predicador, el legalista utiliza la ley para llenarse de méritos suficientes para ser aceptado por Dios. Ve la ley como un medio para salvarse, no como un instrumento que lo guía a Cristo. Mira sus obras y se enorgullece. Se exalta aunque a veces no lo demuestre y tiende a ver con desprecio a aquellos que no viven como él vive. Toma las buenas obras y en vez de ofrendarlas al Señor, se sube encima de ellas y acusa a todos aquellos que no viven como él. Tiene una falsa humildad y cree que debe alabársele por todo lo que él hace. Un legalista, en el fondo, suele creer que no merece que le sucedan cosas malas porque ha hecho méritos suficientes como para que le vaya bien. Y aquí hay algo que nosotros tenemos que reconocer en esta mañana. Yo lo tengo que reconocer y cada uno de los que estamos aquí tenemos que reconocer que hay un legalista dentro de nosotros. Porque muchas veces pensamos que porque la gente no es como nosotros, nos molestamos. Nosotros creemos que nosotros vivimos de manera perfecta. La realidad es otra. Por el contrario, viene el libertino, aquel que rechaza la ley. Pongan atención, él no rechaza completamente la ley, él rechaza la ley. Rechaza la ley de Dios porque en lugar de la ley de Dios establece la suya propia. Ellos se amoldan a la forma de una vida licenciosa, libertina o pecaminosa. El libertino es aquel que usa la palabra de Dios y la tuerce para su conveniencia, para vivir como él quiere. Y eso es algo que si nosotros lo vemos, está el extremo de ser legalista, el creer que nosotros tenemos méritos, y el otro extremo de vivir como nosotros queramos, adaptando la ley a como nosotros queremos vivir. Y eso es peligroso. Vean lo que Sugel Michelén, un predicador y pastor, dice. Dice, cuando yo veo a muchos cristianos que se dicen ser cristianos y enarbolan continuamente la bandera de la libertad cristiana, como si Cristo nos hubiera hecho libres para seguir satisfaciendo nuestros deseos. Si alguien se acerca a ellos y le dice, hermano, guárdate de esto, ellos contestan con toda seguridad, es mi libertad cristiana. La verdadera libertad cristiana es esta. Él nos hizo libres al precio de su sangre para poder decirle que no a nuestros deseos pecaminosos, incluso para que podamos restringirnos de cosas que, aunque son legítimas, pueden hacer daño a nuestras almas o pueden dañar las almas de otros. Eso es libertad cristiana. Cristo nos hizo libres. ¿Para qué? Para hacer un lado nuestros deseos. Esa es la verdadera libertad y esa es la libertad a la cual Cristo nos ha llamado a nosotros. Son tiempos en los cuales vemos
hombres, mujeres o sociedades completas sumidas en las adicciones, y no solamente en las drogas y en el alcohol, sino también en pasiones sexuales, violencia y muchas otras formas de esclavitud. Lamentablemente, el hombre no se da cuenta que está esclavizado y cree que porque practica las cosas que él quiere, entonces es libre. La realidad es que él es esclavo y nosotros lo vemos claramente ilustrado por nuestro Señor Jesucristo en Juan 8:34, cuando él les dice a sus discípulos, dice Jesús les respondió, es a los fariseos a quien les habla, de cierto les digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. El hombre que peca o que vive su supuesta libertad, eso es lo que pasa en su mente. Él vive engañado porque cree que es libre, pero la realidad es que es esclavo, porque aquel, dice el Señor Jesucristo, todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Es ahí donde el apóstol Pablo nos muestra esta frase que nosotros vimos al principio en el primer versículo. Y dice Pablo, hermanos, porque a libertad fuimos llamados, no a esclavitud. El hombre vive esclavizado por su pecado, pero Cristo nos liberta y Él hace un llamado para que nosotros seamos libres. Y ahora, lo primero que tenemos que hacer en esta mañana es entender esa libertad. ¿De qué se trata? ¿Cuál es la libertad a la que el cristiano es llamado por Dios? Pablo nos deja claro en el capítulo 2 de esta carta a los Gálatas que cuando él hace una analogía entre Agar, la esclava, y Sara, la esposa de la libre, el apóstol Pablo a través de esa analogía nos hace ver a nosotros que nosotros no pertenecemos a la esclava, sino que a la libre, y que Dios nos ha hecho a nosotros libres. Y él nos invita a una cosa en el versículo 1 del capítulo 5, él dice que nosotros nos mantengamos firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Nosotros tenemos la responsabilidad de mantenernos firmes en esa libertad. ¿Y cuál es esa libertad? Es la libertad de dejar atrás el pecado. Pablo estaba preocupado por los Gálatas, para que ellos entendieran perfectamente el verdadero significado de la libertad. Y ese verdadero significado nosotros lo encontramos en estos versículos que nosotros leímos al principio, en los versículos 13 al 15 del capítulo 5 de esta carta. Él explica todo esto. Así que la libertad está en el corazón mismo del evangelio y en la vida piadosa. ¿Por qué? Porque el evangelio trae libertad. Allí está el corazón y está también en una vida piadosa, es decir, una vida de obediencia, una vida que agrada a Dios. Y algo que nosotros tenemos que tener claro, y el apóstol Pablo nos lo menciona al principio en los versículos que nosotros leímos al principio, es que todo creyente es llamado a libertad. Por eso el apóstol Pablo comienza diciendo, hermanos, a libertad fuimos llamados. Dios nos hace un llamado a la libertad. Aunque nosotros tenemos áreas de servicio en la iglesia y nosotros podemos desempeñarnos en distintos llamados, solamente existe un llamado universal, y ese llamado universal para todos es a que nosotros seamos libres. Dios nos llama a ser libres. Si nosotros nos vamos al contexto real de la carta, de lo que nosotros hemos estado estudiando ya durante varias semanas, el contexto de esta carta tiene que ver con que dicha libertad es tiene que ver con el hecho de ser libres de la opresión religiosa, de las ceremonias, ritos, costumbres rabínicas que oprimían a los cristianos de aquel tiempo. Ese es el contexto real de la carta. Pablo habla de esa libertad, de dejar a un lado todos esos ritos, todas esas cosas que se creen que porque se cumplían, hacían aceptos al cristiano delante de Dios. Entonces, ese es el contexto real de esta carta que nosotros estamos estudiando, pero no olvidemos que ahora Pablo nos quiere llevar a nosotros a la práctica de lo que ya nosotros vimos. Cristo nos hizo libres de ritos, nos hizo libres de todas esas ceremonias,
Pero ahora viene cómo nosotros debemos practicar esa libertad, y eso es lo que el apóstol Pablo quiere enseñar a los creyentes, o quería enseñar a los creyentes de las iglesias de Galacia, pero que también a través de la palabra y del Espíritu Santo nos quiere enseñar a nosotros el día de hoy. Nosotros somos llamados a la libertad de saber que somos aceptados por Cristo sin mérito alguno, excepto por la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Ese es el llamado de libertad que nosotros tenemos. Esta libertad nos invita a que nosotros quitemos el yugo pesado de la ley y nos pongamos el yugo fácil y ligero de Cristo. Mateo 11, 29 al 30. Es Jesús diciendo: lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para su alma. Y si nosotros leemos versículos más atrás, habla esa carta y dice que todos aquellos que estén cansados y trabajados, dice, vengan a mí, yo les haré descansar. Lleven mi yugo. ¿Y de qué está hablando? No está hablando del hecho de que cuando nos sentimos deprimidos, nos sintamos tristes, vayamos a Cristo. El contexto real de ese texto que nosotros leemos ahorita, el contexto real es la opresión que ellos tenían de la ley. Y Jesucristo les dice, vengan a mí, aquellos que están trabajados y cargados por la ley, por ese yugo pesado, pongan su yugo o pongan mi yugo sobre ustedes. ¿Por qué? Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Por qué? Porque a través del yugo de Jesucristo nosotros encontramos libertad. Algo que es importante para nosotros es darnos cuenta que tanto el legalismo como el libertinaje son dos ríos sumamente peligrosos para el cristiano. El legalismo se convierte en peligroso y muy, muy caudaloso, lleno de obstáculos, de rocas. ¿Por qué? Porque el legalismo nos lleva a nosotros a creer que necesitamos cumplir cosas que es espiritualmente imposible de cumplir. Nosotros no podemos cumplir la ley, por eso el legalismo es tan peligroso. Porque aquellos que enseñan que por nuestras buenas obras nosotros vamos a ser aceptados ante Dios, ponen en riesgo la vida de aquella persona que se acerca a Dios, porque no se puede cumplir. Dice la Escritura, maldito todo aquel que no cumpliere la ley al pie de la letra, y nosotros no podemos cumplirla, esa es la realidad. Y es igual de peligroso el libertinaje. ¿Por qué? Porque el libertinaje parecen aguas calmadas, tranquilas, pero están contaminadas totalmente. ¿Contaminadas de qué? De eso, de pecado, de querer hacer lo que nosotros nos place y pensando que esa es supuesta libertad, lo cual también lleva a la muerte. Aquellos que piensan de esa manera deberían de cuestionar si realmente están en la fe o no. Dios dio sus leyes con un propósito, y ese propósito era el poder apartar a su pueblo como un pueblo especial, como un pueblo peculiar, escogido por Dios, y que ellos pudieran llevar una vida santa, una vida distinta. Él lo hizo hasta que llegara el cumplimiento de aquella ley o de aquello que debía de cumplirse a través de Jesucristo. Pero el propósito de la ley para los judíos era eso, apartar a su pueblo, que su pueblo fuera distinto a los demás. Ellos no lo entendían de esa manera. El cumplimiento de esa ley vino a través de Jesucristo, y ahora aquellos que están en Cristo han cumplido la ley, dice eso la Escritura, y eso nos enseña. La libertad verdadera nos capacita a nosotros como creyentes para vivir conforme a estas cosas, es decir, conforme a la santidad y al vivir diferente a los demás, en lo interior como lo exterior, por medio de la obra poderosa del Espíritu Santo. Una persona libre lo manifiesta desde su interior a su exterior. La libertad no es exterior, sino interior. ¿Y a qué nos lleva a nosotros a vivir una vida piadosa, una vida santa delante de Dios? Así que el motivo para obedecer no es la esclavitud a un sistema gubernamental de leyes, sino se basa de forma única y exclusiva en el amor. El cristiano obedece a Dios no por cumplir con la ley, sino porque ama a Dios.
La motivación mayor para que nosotros vivamos una vida de obediencia a Dios debe ser el amor a Él, por lo que Él hizo por cada uno de nosotros. Todo esto pone en nosotros como cristianos un temor reverente y un respeto a la santidad de Dios en nuestros corazones, y eso es diferente a querer agradar a Dios con lo que nosotros hacemos. Es distinto cuando por amor a Dios nosotros le agradamos a Él. ¿Por qué? Porque eso, como les decía, pone en nosotros un temor reverente y un respeto por la santidad de Dios. Eso viene en nuestros corazones. Por eso Dios prometió a su pueblo que Él iba a escribir sus leyes en el corazón. Ahora nosotros no necesitamos una tabla. Ahora aquellos que son verdaderos cristianos obedecen a Dios. ¿Por qué? Porque lo aman. Porque está en su corazón la ley. Porque quieren obedecer la ley. Así que el día de hoy vamos a ver rápidamente 4 propósitos que el apóstol Pablo presenta del llamado de Dios a la libertad. No olviden eso. A libertad fuimos llamados. El tema es, fuimos llamados a ser libres. Y el primer propósito que el apóstol Pablo presenta de este llamado de Dios a la libertad es el oponerse a la carne. Un cristiano verdaderamente libre es un cristiano que se opone a la carne. Esa es la verdadera libertad. Dice el versículo 13, solamente que no usen la libertad como ocasión para la carne. Y esa palabra solamente a mí me llamó la atención. Dije, ¿por qué pone ahí el apóstol Pablo solamente? Porque esa palabra solamente no indica que podemos hacer lo que queremos. Indica que debemos hacer un alto y darnos cuenta cuál es la verdadera libertad. ¿Qué es lo que realmente Dios quiere para nosotros? No olvidemos esto. Pablo fue acusado de libertino por los judaizantes. Pero Pablo hace esta declaración pensando también en aquellos que se sentían tentados a vivir ese libertinaje. Pablo no, de ninguna manera lo hacía. Y él abre el paraguas y dice, bueno, ustedes piensan que soy libertino. Bueno, aquí les va la explicación de que en realidad no lo soy. Ustedes piensan que yo hago a un lado la ley no se puede hacer a un lado. La ley siempre tiene que estar presente, pero ¿cuál es la manera en que nosotros podemos vivir esa libertad? Aquí viene, como les decía, la parte práctica. La libertad cristiana no es tolerancia al libertinaje. No es un medio para satisfacer los deseos de la carne, sino es, al contrario, un medio para oponerse a ellos. Esa es la verdadera libertad. La verdadera libertad es oponernos a los deseos de la carne. Eso es lo que el apóstol Pablo nos enseña. Él usa la palabra ocasión, que en el original indica una base de operaciones o abastecimiento. Y cuando él habla de la carne se refiere a la tendencia pecaminosa de todo hombre. Pablo dice entonces que la libertad cristiana no es la base de operaciones donde nuestros deseos pecaminosos pueden llevarse a cabo con total libertad y sin consecuencia. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo cuando dice solamente que no usen la libertad como ocasión para la carne. En nosotros no existe esa base de operaciones donde nosotros podemos vivir como nosotros queremos. No, no es eso la verdadera libertad. Cristo no nos da a nosotros la libertad de hacer lo que nosotros queramos, sino que lo que Él hace es que por primera vez, motivados por el amor, nos lleva a nosotros a hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Esa es verdadera libertad. No hacer lo que queramos, sino motivados por amor, ahora sí hacer lo que Dios quiere por primera vez en nuestra vida. Eso es lo que Dios quiere. Pedro dice claramente cuál es la manera en que nosotros como cristianos debemos actuar en base a esta libertad, en base al uso o al hecho de oponernos a la carne. Primera de Pedro 2:16. Dice, hagan uso de su libertad, pero no la usen como pretexto para hacer lo malo, sino para servir a Dios. Vean cuál es la diferencia en el hecho de proveer para la carne y ahora oponerse para la carne. Dice el apóstol Pedro, usen su libertad, no como pretexto para hacer lo malo. Y eso es lo que, como les decía, muchos cristianos
actualmente piensan. Y en muchas iglesias se predica de esa manera y se habla únicamente de libertad, libertad, libertad. No importa cómo vivas, no importa lo que tú hagas, tú eres libre porque Cristo te hizo libre. La realidad no es esa. La realidad es otra. La realidad es que Cristo nos hizo libres para servir a Dios. Esa es la verdadera libertad. Y la mejor manera de servir a Dios es oponernos a nuestros deseos, a lo que nosotros queremos, a lo que creemos que es lícito o que es bueno para nosotros. Aún, como decía el pastor Sugel Michelén, aún cuando parece que son cosas que son lícitas para nosotros. Todo eso está en la vida del cristiano y la realidad es que, no lo decía hace algunas semanas Angelito, el ser cristiano no es fácil. El ser cristiano implica morir a nuestros deseos. Y eso es difícil. Porque todos los días luchamos contra nuestras pasiones, contra nuestros deseos, contra aquello que nosotros queremos para nuestra vida y que muchas veces se aleja de lo que Dios quiere. Nosotros debemos vivir para servir a Dios. Así que hay muchos cristianos que tratan de tapar su pecado, diciendo que son libres para emborracharse, alimentar sus mentes, y eso pasa muchas veces con nosotros. Alimentamos nuestras mentes con videos, con películas indecentes, creyendo que nosotros como cristianos vivimos en total indulgencia. Lo único que decimos es, bueno, si me equivoco, si peco, total, le pido perdón a Dios, no, hay gracia. Vivimos en la era de la gracia. La realidad es que esto nos debería a nosotros hacer dudar que verdaderamente somos cristianos. Si nosotros pensamos de esa manera, si nosotros hacemos lo que queremos porque creemos que como estamos en la era de la gracia, ahora nosotros lo único que necesitamos es acercarnos a Dios y decirle, Señor, perdóname, y volver nuevamente a hacer lo que nosotros queremos, estamos equivocados. El apóstol Juan enseña claramente que todo aquel que practica el pecado es esclavo del pecado. Como cristianos tenemos aún una lucha con nuestra carne y pecamos y le fallamos a Dios, pero no se convierte en un hábito para nosotros, o no debería ser para nosotros un hábito. Si nuestro pecado es un hábito continuo y no nos interesa, y si nosotros acudimos de manera libertina nuevamente a la gracia de Dios y decimos, Dios me perdona, y entonces yo lo vuelvo a hacer y Él me vuelve a perdonar, y estamos equivocados. Porque realmente no somos cristianos. Debemos dudar si realmente lo somos cuando pensamos de esa manera. Pero lamentablemente no solo eso. Lamentablemente también hay falsos maestros que promueven la falsa libertad. Y es Judas quien nos advierte o advirtió acerca de ello. Dice, pues por medio, Judas 1:4 dice, pues por medio de engaños se han infiltrado entre ustedes algunos malvados. Estos, que desde antes habían sido destinados a la condenación, convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan a Jesucristo, nuestro único, soberano y Señor. Vemos aquí una advertencia que el apóstol Judas hace para nosotros, y él dice que hay algunos malvados que convierten la gracia de Dios en libertinaje, y en las iglesias hay muchos que enseñan el libertinaje. Que no se habla de pecado, nosotros lo escuchábamos la semana pasada, iglesias donde no se predica el pecado, donde no se predica de arrepentimiento, donde no se predica del infierno. ¿Por qué? Porque estamos bajo la gracia y estamos como en cualquier religión que piensa que el infierno únicamente está ahí y ya. Yo me pregunto muchas veces en esas doctrinas que hay del purgatorio, ¿cómo es posible entonces? ¿No debemos preocuparnos entonces por nada? Podemos vivir como nosotros queramos, al fin y al cabo, todos, absolutamente todos van a llegar al purgatorio y se van a chamuscar un ratito para poder ya entrar al cielo. La realidad es otra. No es así. No es así. La realidad es que nosotros
Fuimos llamados a libertad, a apartarnos del pecado, y hay quienes convierten esa gracia en libertinaje y hay quienes enseñan libertinaje. Cuando nosotros escuchamos únicamente amor de Dios, el amor de Dios, el amor de Dios, el amor de Dios, y no escuchamos que nos hablen de pecado, entonces nosotros tenemos que tener nuestros focos de alerta si realmente estamos en un lugar donde se predica la palabra de Dios. El ejemplo de verdadera libertad siempre lo encontramos o lo vamos a encontrar en aquel que es el modelo al cual nosotros tenemos que seguir, y es nuestro Señor Jesucristo. Dice Romanos 15:3. Vean, este es ejemplo de verdadera libertad, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, sino que, como está escrito, las ofensas de los que te insultaban cayeron sobre mí. Vean, ni aun Cristo se agradó a sí mismo, y ese es el ejemplo que nosotros debemos de seguir, el ejemplo de no agradarnos a nosotros mismos. Lo que nosotros tenemos que hacer es agradar a Dios, sin importar lo que tengamos que dejar. ¿Que no es fácil? No es fácil. Es difícil. Es difícil morir a nosotros mismos, es difícil morir a nuestros deseos, a lo que nosotros queremos, pero ese es el llamado que Dios ha hecho a nuestra vida. Dice Jesucristo mismo, dice que nosotros debemos dejarlo todo. Aquel que no deja padre, madre, hijos, todo, no es digno de mí. Debemos estar dispuestos a dejarlo todo, y lo principal es que debemos estar dispuestos a morir a nosotros mismos. Y eso no es sencillo. Otra de los propósitos por los cuales el apóstol Pablo presenta este llamado de Dios a la libertad es para que nosotros nos sirvamos unos a los otros. Ahí está la verdadera libertad, en el servicio a los demás. Eso es verdadera libertad, y ese es el llamado. El llamado a la libertad. El llamado de libertad de todo cristiano va mucho más allá del hecho de solo oponerse a la carne. El apóstol Pablo dice en el versículo 13, en la parte B, sino servíos por amor los unos a los otros. Cristo nos hizo libres por amor, con el propósito de que nosotros podamos servir a otros. La esencia de la vida de todo hombre es el servicio a los demás. Ahí radica. Dice la palabra de Dios que más bienaventurado es dar que recibir. La verdadera felicidad se encuentra en el servicio a los demás. Y eso es lo que el apóstol Pablo promueve como verdadera libertad. La libertad de Cristo es sumisión mutua en amor. Vean. El someternos los unos a los otros en amor. Cuando hay amor verdadero, eso va a suceder en la iglesia, eso va a suceder con cada uno de nosotros. Así que, ¿qué tipo de libertad es esta entonces? ¿O de qué libertad nos está hablando el apóstol Pablo al hablarnos de servirnos los unos a los otros? Nuevamente el Señor Jesucristo nos dice cuál es la manera. Lucas 22, 24 al 27. Dice, hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así ustedes, sino sea el mayor entre ustedes como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque, ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Vean lo que dice el Señor. Mas yo estoy entre ustedes como el que sirve. Ese es el llamado, a servir. Y Jesucristo, siendo el Señor, dijo, yo vine aquí a servir y dar mi vida en rescate por muchos. A eso vino Jesús, Él vino a servir. Ese es el ejemplo que nosotros debemos seguir. Dios nos ha llamado a nosotros a libertad, y esa libertad tiene que ver con el servir los unos a los otros, el servicio a los demás. Algo que nosotros tenemos que tener siempre claro es que
Nosotros en la iglesia no somos más unos que otros. Los pastores lo único que tienen es mayor responsabilidad, pero no son más que los demás. Al contrario, el pastor tiene la responsabilidad de servir a los demás, como la tenemos todos y cada uno como cristianos. Nosotros fuimos llamados a libertad. Ahora, esa libertad nos lleva a nosotros a servir a los demás y hacerlo por amor. Ese es el motivo, ese es el motor que impulsa al cristiano a vivir en libertad, el amor. Es la base de todo. Un cristiano libre experimenta el mismo sentir de aquel quien lo hizo libre. Dice Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 7, dice: haya pues en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Dice: el cual no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, vean, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Cristo se despojó de sí mismo, de su deidad, de quien Él era, para tomar forma de siervo. Él vino a esta tierra a servir. Ahora, ¿quiénes somos nosotros para creer que estamos aquí para que nos sirvan a nosotros? Si nuestro Señor Jesucristo vino a esta tierra a servir, nosotros somos llamados a la libertad de servirnos los unos a los otros. Pero siguiendo acerca de lo que el apóstol Pablo nos habla a nosotros y el propósito por el cual nosotros fuimos llamados a libertad, nosotros somos llamados a libertad con un propósito, y el propósito es que nosotros no ignoremos la ley de Dios. Eso es también libertad. Libertad es no ignorar la ley de Dios, sino tener el deseo de cumplirla. Dice el versículo 14, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y aquí el apóstol Pablo nos da una manera de cumplir de manera ética la ley de Dios. ¿Cómo? Amando a los demás. Un cristiano libre no ignora la ley, sino que la cumple, o cumple el deseo de Dios que Él tiene por nuestra santidad. Todas las verdades éticas de la ley del Antiguo Testamento siguen siendo las mismas en el Nuevo Testamento. El mismo Jesús hizo eco al principio más grande de la ley del Antiguo Testamento, que aún sigue vigente en el Nuevo Testamento. Vamos a leer qué dice Mateo 22, 36 al 40. Dice: maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Aquí vemos claramente cómo Jesús está diciendo: si tú quieres cumplir la ley de Dios, si tú quieres cumplir esa ley de manera ética, lo que tienes que hacer es amar a tu prójimo. Y dice aquí: ama a tu prójimo como a ti mismo. Aquí luego, muchas veces nos llega a la mente el egoísmo, y muchas veces hemos sido enseñados o creemos que es necesario que nos amemos primero a nosotros para poder amar a los demás, y eso es humanismo. Nosotros encontramos una frase humanista que dice así: que te ames a ti para que puedas amar a los demás. No ese es el llamado. Dios no nos llama a nosotros primeramente a amarnos primero nosotros, no. Él nos está diciendo: de la manera en que tú te procuras, de la manera en que tú te amas, de la manera en que tú haces las cosas para ti, hazlas para los demás. Ese es el llamado que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque una de las cosas que el Evangelio hace es quitar de nosotros ese ego, el pensar en nosotros. No, el Evangelio nos lleva a nosotros a pensar en los demás. Así que lo primero que tenemos que hacer es, dice aquí, el más grande de los mandamientos es amar a Dios, pero amar al prójimo. ¿Por qué? Porque ahí se cumple la ley. Así que el apóstol Pablo les dice a aquellos judaizantes: bueno, ustedes quieren cumplir la ley se cumple en el amor a los demás.
El amarnos los unos a los otros. Eso nos hace a nosotros verdaderamente libres. Esa es la verdadera libertad que Dios quiere para nosotros. Así que desde siempre Dios ha hecho un llamado para obedecerle y servirle únicamente por amor a Él. Nosotros le vamos a obedecer y le vamos a servir cuando realmente le amemos. Dice la palabra de Dios, Jesucristo dice, ¿por qué dicen que me aman si no guardan mis mandamientos? La prueba más grande de amor a Dios es guardar su palabra. ¿Y por qué lo hacemos? No lo hacemos por obligación. Un verdadero cristiano no lo hace porque esté sobre él un yugo de decir es que lo tengo que hacer porque tengo que cumplir. No, lo hace porque ama a su Señor. Es el resultado de lo que Cristo hizo ya por nosotros. Él nos amó primero, dice la Escritura. Ahora nosotros le amamos a Él. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero, porque Él dio su vida por nosotros. En esto se muestra el amor de Dios. Dice en que Él dio la vida por nosotros. Él se puso en lugar de nosotros. Ahora nosotros le amamos a Él. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. Y ahora le servimos y le obedecemos por amor únicamente. Así que, ¿a quién le gustan las deudas? Yo creo que a lo mejor todos ahí tenemos una cuentita en Coppel, ¿verdad? Pero a nadie nos gustan las deudas. La realidad es que no nos gustan las deudas. Pero hay una deuda que como cristianos debemos tener siempre. Y esa deuda está en Romanos 13, 8 al 10. Dice, no deban a nadie. No deban a nadie nada, dice, sino el amaros unos a otros. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento es semejante. En esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. ¿Usted quiere cumplir la ley? Ame. Ame a Dios. Y el cumplir la ley es amar a Dios. ¿Por qué? Porque lo obedecemos por amor a Él. Pero es amar también a los demás. Así que algo que debemos tener presente en nuestras vidas es que nosotros tenemos una deuda los unos con los otros. Y esa deuda es el amarnos los unos a los otros. Esa deuda nunca se la quite. Porque eso caracteriza a un cristiano libre, a alguien que Dios ha hecho libre. La motivación interior de amar siempre es el único motivo aceptable para servir a Dios y a los demás. Vean. El único motivo aceptable para servir a Dios y a los demás es el amor. Pero el amor verdadero, no fingido, dice la Escritura. La verdadera libertad de amar produce en nosotros dominio propio, servicio a los demás y obediencia a Dios. Pero no solo eso, otra de los propósitos que el apóstol Pablo nos da acerca de este llamado de Dios a la libertad es el evitar dañar a otros. Si nosotros amamos, debemos evitar dañar a los demás. Dice el versículo 15, pero si se muerden y comen unos a otros, miren que también no se consuman unos a otros. La palabra mordéis da la idea de una manada de animales salvajes que se muerden unos a otros. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Si ustedes se muerden a unos a otros, como animales salvajes se comportan, dice el apóstol Pablo, cuiden que no se consuman también los unos a los otros. Lo que Pablo está diciendo aquí es que hay muchas veces que entre cristianos hay cosas que evidencian que no somos verdaderamente libres y que aún seguimos esclavizados. Y esto tiene que ver muchas veces con lo que pasa en las congregaciones o lo que muchas veces pasa entre cristianos. Tiene que ver con que muchas veces hay envidias, rivalidad,
críticas destructivas, divisiones en la iglesia, lo cual produce conflicto y destrucción mutua. No solamente afecta a quien lo hace, sino a aquellos que lo reciben, y eso destruye la iglesia completamente. Entonces, el cristiano libre evita eso, evita dañar a los demás. Así que, como dice la Escritura, si nosotros tenemos alguna cosa contra un hermano o tenemos alguna situación, pues acerquémonos al hermano y arreglemos esa situación, ¿verdad? Y la Escritura nos da la pauta de cuál es la manera en que nosotros debemos abordar esas situaciones. Dice que si no nos escucha o si nos acercamos a ellos y dice no, entonces pues ya vayamos con alguien más y vayamos como testigo para volver a hablar. Y si no, pues entonces ya dice, llama a los ancianos de la iglesia y entonces pues ya ven, y si no, pues entonces ya no. Pero como cristianos libres, o una de las características de un cristiano verdaderamente libre es que no daña a los demás, no busca el daño de los demás. Así que la solución para evitar dañar a los demás es esta. Nosotros necesitamos la obra continua del Espíritu Santo en nuestras vidas. Otra de las soluciones es la importancia de la santificación y la centralidad del amor como fruto del Espíritu. Acuérdense que el mayor fruto de todos es el amor. ¿Qué decía Pablo? Yo puedo tener muchos dones, yo puedo hacer muchas cosas, pero si no tengo amor, nada soy. El amor es el centro de la libertad cristiana y es el centro de la vida cristiana. Así que, ya para terminar, Dios nos llama a ser libres. Y la verdadera libertad no está en hacer lo que nosotros queremos. La verdadera libertad está en amar, en procurar los unos por los otros, en obedecer a Dios. Y todo esto motivados por una cosa, el amor. Si hay amor en nosotros, entonces hay libertad en nuestra vida. ¿Por qué? Porque a través del amor nosotros cumplimos con aquello que nosotros no podemos cumplir, y es la ley. Así que, como les decía, no le deban a nadie, no se endroguen con copel, pero sí débanle amor, o debámosle amor los unos a los otros. Vamos a orar. Señor, en esta